Jueves de la 26ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio es tomado de San Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo, Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies no lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios ya está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Palabra de Dios. Muy buenos días. El día de hoy en el Evangelio es uno de los evangelios que más se utiliza para hablar sobre la necesidad de las vocaciones. Jesús les dice a sus discípulos: oren al dueño de la mies para que envíe más trabajadores, pues la cosecha es mucha y los obreros pocos. La cosecha es mucha el día de hoy y necesitamos muchos trabajadores, así que deberíamos de hacerle caso a Jesús y empezar a orar para que Dios envíe más operarios, más trabajadores a su mies. Pero hay que prestar mucha atención a lo que oramos, porque la mejor oración, sobre todo cuando estamos orando por vocaciones o cuando estamos orando por más trabajadores en la iglesia, es: Señor, heme aquí. Si me necesitas, aquí estoy. Cuando he tenido la oportunidad de dar algunas charlas vocacionales, yo les digo a los jóvenes: ¿y por qué no ser sacerdote? ¿Y por qué no consagrarte para ser completamente para el Evangelio y que tu vida tenga una misión clarísima? La salvación de las almas, la instauración en el reino de Dios, que crezca el reino de Dios entre nosotros. ¿Por qué no ofrecer nuestra vida a un proyecto? Pero el Evangelio no solamente nos invita a que oremos por las vocaciones, sino que trabajemos, y también nos da consejos sobre cómo ir a trabajar. Indudablemente, el mejor consejo es estar escuchando a Jesús. Es lo primero que tendríamos que hacer. Prestar atención a las instrucciones que Jesús nos da. Porque no se trata de que haya muchos trabajadores y que seamos como asalariados y que estemos ahí exprimiendo y viviendo de los demás, no. Sino que en verdad trabajemos por el reino de Dios. Hace poco estuve apoyando un retiro vocacional y uno de los temas que me tocó era la santidad en los estados de vida. Y usualmente nosotros pensamos que ser santos solamente los sacerdotes y las monjas, pero no, la santidad es para todos y cada uno de nosotros. Incluso deberíamos de decir que así como se necesitan sacerdotes santos, también se necesitan padres de familia que sean santos. También se necesitan mamás que sean santas, hijos, hijas que sean santos, esposos que sean santos. Es decir, necesitamos que haya gente que en verdad quiere extender el reino de Dios. Y eso le compete absolutamente a todos. Porque si en cierta manera el sacerdote, es bien claro cuál es su ministerio, pero el sacerdote también necesita de que haya familias santas.
El sacerdote también necesita de que haya catequistas santos, que los del coro verdaderamente glorifiquen a Dios haciendo lo que tenemos que hacer. Usualmente nosotros nos distraemos muy fácil y es fácil que nos estemos quejando de los demás. Y yo recuerdo que en una de las parroquias en las que estuve mucho antes de entrar al seminario, yo era un adolescente. Yo no sé qué le habrían dicho a este sacerdote, era el vicario de la parroquia en la que estaba, pero él empezó en una misa a hablarnos muy fuerte. Pareciese que hubo quienes empezaron a quejar con él del párroco. Y él, sin defender al párroco, empezó a poner, como dicen, los puntos sobre las i, empezó a señalar que cada uno de nosotros es responsable por la santidad de la comunidad y no solamente al que está enfrente. Indudablemente, no me escudo, todos, indudablemente, tanto el sacerdote, el monaguillo, la catequista, el del coro, las personas que están rezando el rosario, todos estamos llamados a la santidad. Y todos, indudablemente todos un día, vamos a tener que comparecer ante el trono de Dios. Así que lo que voy a decir no exime de ninguna responsabilidad a nadie, al contrario, es para que veamos y nos cuestionemos si sí estamos siendo obedientes al llamado de Dios. Este sacerdote dijo estas palabras y se me quedaron muy, muy grabadas en mi corazón. Él decía, usualmente nosotros solamente vemos al Padre. Usualmente nosotros nada más nos fijamos en el sacerdote, en el párroco, en el pastor. Y somos muy ávidos para criticarlo y para decir y aplaudirle cuando él hace algo bien. Pero ¿y nosotros? Cada uno de nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Incluso este sacerdote dijo esta frase que se me quedó bien marcada en mi corazón. Dijo, la comunidad tiene el sacerdote que se merece. Si la comunidad fuera una comunidad santa, indudablemente le estaría exigiendo con su testimonio de vida al pastor crecer. Pero si la comunidad es muy mediocre, no exijan tener un sacerdote santo. Nosotros tenemos que mirar nuestro corazón, porque la misión de ser trabajadores en la mies del Señor es en todos los niveles. Y no solamente necesitamos que haya sacerdotes, los necesitamos santos. Necesitamos estar orando para que nuestros sacerdotes sean santos. Pero también necesitamos estar orando por nosotros mismos para que lo que hagamos, lo hagamos bien y lo hagamos con santidad. Si no, ¿para qué? Jesús en las recomendaciones que da en el Evangelio del día de hoy, no solamente está pidiéndonos que oremos por más vocaciones, por más trabajadores, sino que también da recomendaciones de cómo hacer el trabajo, es decir, con excelencia, con santidad, con perfección. No solamente haciendo las cosas para que ahí salgan las cosas, que salga el evento, no, lo que hacemos tenemos que hacerlo con todo nuestro ser, si no, ¿qué caso tendría? Jesús les está pidiendo a los discípulos, oren para que el Señor envíe más trabajadores. ¿Y cómo van a ser esos trabajadores? Empieza a decir una lista que sería bueno que la repasáramos, que sería bueno que nos detuviéramos y que nosotros empezáramos a preguntarnos si sí estamos confiando y escuchando la voz de Dios. No sea que nosotros estemos como aquellos trabajadores que se sientan y se la pasan dándole indicaciones a los demás y que ni siquiera se mueven del escritorio por pereza. No, tenemos que trabajar y en el reino de Dios todos, absolutamente todos tenemos algo que hacer. Y lo que tenemos que hacer hay que hacerlo bien. Porque si es verdad que urgen sacerdotes santos, también es verdad que urgen jóvenes santos. También es verdad que urgen catequistas santos, que urgen padres de familia santos, ejemplos. Incluso el día de hoy urgen que haya familias santas, porque el sacerdote sale de una familia. Y si la familia no es santa, y si la familia está enferma, y si hay muchos problemas en la historia, qué difícil va a ser para el joven que quiere entrar al seminario lograr sanar todas esas heridas. Urgen familias santas, porque de ahí es donde van a brotar
todas las vocaciones. De ahí es donde van a brotar todos los servicios a la iglesia. Y este Dios, el Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios de dicha, el Dios del perdón, de misericordia, este Dios que nos llama a cada uno de nosotros y que confía en nosotros, por eso nos ha llamado. No llama a aquellos que están capacitados, sino que Él va capacitando a los que está llamando. Este Dios que no solamente nos ama, sino que confía y cree en nosotros, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A veces nosotros caemos en estos extremos. Ay, no, yo no soy santo. Eso que dar catecismo o cantar en el coro de la iglesia, eso que sean los santos, los ya estudiados. Y a veces los que están en este proceso de estar creciendo, ¿verdad? No lo hacen porque dicen, ay no, la comunidad es muy pecadora, me va a criticar, me va a comer, mejor no, que sea otro el que les dé el tema, yo no. Y ahí nos estamos echando la pelotita unos a otros cuando en realidad somos nosotros, cada uno los que le tiene que responder al Señor. Estoy seguro que recuerdas esta fábula de la carrera del conejo y la tortuga. Aquella donde aquella liebre le está presumiendo a todos los animales que es el más veloz. Y una tortuga le dice, no, yo soy el más veloz. Y están ahí haciendo competencias y ponen que van a hacer una competencia entre la liebre y la tortuga. Y ponen que la competencia va a ser recorrer tantos kilómetros y la línea. Y empieza la competencia y todos los animales estaban ahí esperando llegar, ver quién iba a ser el que llegara al final. La tortuga va con su paso, pasito, pasito. Y la liebre empieza a correr bien rápido, que cuando mira hacia atrás se da cuenta que la tortuga está muy atrás. Y entonces se empieza a distraer. Incluso hasta dice que va a tomar una siesta, en lo que acabo que la tortuga está muy atrás. Se queda dormida la liebre y la tortuga con ese paso a pasito llegó a la meta, primero que la liebre. No se trata de qué tantos dones tienes, sino más bien de la perseverancia y que no desvíes tu mirada de la meta. Jesús en este evangelio no solamente nos pide que oremos por vocaciones, por trabajadores, sino que nosotros seamos un trabajador desde donde estemos y que lo que hagamos, lo hagamos sin distracción, es decir, poniendo los ojos en la meta. No mires ni a derecha ni a izquierda, sino más bien enfócate en el Señor, que por estar mirando cambias la vista de donde tienes que mirarla y ya no llegas a la meta. Que el día de hoy también nosotros oremos por más trabajadores, pero que nuestra oración sea, Señor, heme aquí. Y mirándote a ti, yo te sirvo. Que tengas un excelente día.